En las apacibles calles de esa ciudad adormecida, Laura se deslizaba entre las sombras de la monotonía matrimonial. Aparentemente, su vida junto a Javier estaba marcada por la estabilidad y la felicidad, pero detrás de esa fachada de dicha conyugal se ocultaban secretos oscuros que alterarían el tejido mismo de sus existencias. Javier, su esposo, era un hombre entregado a la rutina diaria, ajeno al huracán de deseo que estaba a punto de desatarse en su vida. Laura, por otro lado, anhelaba algo más, algo que le faltaba en su matrimonio aparentemente perfecto. La llegada de Gabriel, un hombre misterioso que se instaló en el vecindario, marcó el inicio de la tormenta. Su presencia desencadenó una serie de eventos que trastornarían el delicado equilibrio de las vidas de Laura y Javier. Gabriel, con su encanto enigmático, se convirtió en un imán para Laura, desencadenando una serie de emociones y deseos hasta entonces desconocidos. Los primeros encuentros en el supermercado entre Laura y Gabriel fueron como chispas de electricidad, creando una conexión que ninguno de los dos podía ignorar. Entre risas cómplices y miradas furtivas, se tejía una tela de complicidad que los conduciría por un camino prohibido, lleno de promesas tentadoras y peligrosas. A medida que los días pasaban, los encuentros se volvían más intensos y clandestinos. Laura, atrapada entre la rutina de su matrimonio y la seducción irresistible de Gabriel, se encontró en una encrucijada emocional. La tensión aumentaba con cada encuentro, llevándola a cuestionar las decisiones que la habían llevado a este punto. En esta ciudad aparentemente tranquila, el vecindario observaba con curiosidad la evolución de una historia que amenazaba con trascender los límites de la moral y la lealtad. Mientras tanto, la sombra de la infidelidad se cernía sobre Laura y Javier, amenazando con romper la aparente estabilidad de su matrimonio. La llegada de Gabriel había desatado una tormenta de emociones que, hasta ahora, permanecían enterradas bajo la aparente normalidad. En esta ciudad silenciosa, las vidas de Laura, Javier y Gabriel estaban destinadas a colisionar en un torbellino de pasión, engaño y consecuencias imprevisibles. En el silencioso murmullo del supermercado, Laura y Gabriel se cruzaron en un encuentro que sellaría sus destinos. La casualidad, o quizás el destino, los colocó en la misma fila, donde la atracción entre ellos se volvió ineludible. Los ojos de Laura, por un momento ocultos tras la monotonía de su vida, se encontraron con los de Gabriel. Una chispa instantánea encendió el aire entre ellos. Risas compartidas y miradas cómplices comenzaron a tejer una red de complicidad que los envolvía en un halo de deseo prohibido. Cada encuentro en ese supermercado se convirtió en un escenario para el florecimiento de algo inesperado. El intercambio de palabras se volvió más íntimo, cargado de insinuaciones y promesas veladas. Laura, atrapada en un torbellino de emociones, se dejó llevar por la corriente magnética de Gabriel, quien se había convertido en un imán irresistible. Los simples roces de manos, mientras alcanzaban productos en los estantes, se volvieron gestos cargados de significado. La atmósfera estaba impregnada de una tensión palpable, como si el supermercado mismo fuera testigo del juego peligroso que se estaba desarrollando entre Laura y Gabriel. Con cada encuentro, la chispa inicial se transformaba en un incendio ardiente de atracción y tentación. Lo que comenzó como risas y miradas, ahora se traducía en encuentros más privados, donde los límites se desdibujaban y la línea entre lo correcto y lo prohibido se volvía cada vez más tenue. Laura, atrapada en un torbellino emocional, se encontraba en una encrucijada de deseos y responsabilidades. La tentación que le ofrecía Gabriel era como un imán que la arrastraba hacia un camino peligroso, un camino que sabía que debía evitar, pero cuya atracción era demasiado fuerte para resistir. Así, en el supermercado, entre estantes de productos y susurros compartidos, Laura y Gabriel se embarcaron en un viaje peligroso de deseo y tentación. Cada encuentro los llevaba más cerca del abismo de la infidelidad, un abismo que amenazaba con devorar la estabilidad de la vida que Laura y Javier habían construido juntos. En el oscuro rincón de la clandestinidad, la relación entre Laura y Gabriel florecía como una rosa envenenada. Los encuentros furtivos se sucedían, llenos de pasión y secrecía, sumergiéndolos en las profundidades del amor prohibido. Laura, atrapada en un laberinto emocional, se debatía entre el deber con su esposo
y el ardiente deseo que Gabriel había encendido en su interior. Cada encuentro clandestino se convertía en una danza peligrosa entre la adicción al riesgo y la urgencia del deseo. Las miradas cómplices se transformaban en caricias prohibidas, y los susurros de promesas prohibidas resonaban en el aire denso de la habitación secreta donde se refugiaban. Laura se veía arrastrada por la corriente de emociones prohibidas, atrapada en un torbellino de sensaciones que la llevaban al borde del abismo. El deber con su esposo Javier se volvía una pesada carga que se interponía entre ella y el intenso magnetismo que la unía a Gabriel. El juego peligroso de la infidelidad se convertía en un desafío constante. Los riesgos alimentaban la llama del deseo, pero también amenazaban con destruirlo todo. Cada instante robado se volvía una pieza más en el rompecabezas de la doble vida que Laura estaba construyendo, donde la culpa se mezclaba con la intensidad de la pasión prohibida. El laberinto emocional se expandía a medida que los sentimientos se intensificaban. Laura, debatiéndose entre la lealtad y la atracción, encontraba en Gabriel una vía de escape emocional, pero también una fuente de angustia. El precio del amor prohibido se reflejaba en las lágrimas solitarias de Laura, derramadas en las noches en las que la realidad amenazaba con desmoronarse. En cada encuentro, el peligro se volvía más tangible, y la amenaza de ser descubierto se cernía sobre ellos como una sombra ominosa. Sin embargo, la pasión ardiente que compartían eclipsaba momentáneamente los riesgos, creando una burbuja efímera en la que solo existían ellos dos, entregados al vértigo del amor prohibido. En el corazón del huracán emocional, Laura y Gabriel se aferraban a la promesa prohibida que los unía. Pero mientras más se adentraban en el terreno peligroso del amor clandestino, más se perfilaba la tormenta que amenazaría con dejar a su paso corazones rotos y vidas destrozadas. En el silencio sofocante de la verdad descubierta, el mundo de Javier se desmoronó como un castillo de naipes. El giro impactante se reveló cuando, por azar o destino, Javier descubrió la traición de Laura. La confrontación que siguió fue desgarradora, un choque de realidades que desencadenó una serie de eventos catastróficos. El descubrimiento de la infidelidad fue un puñetazo en el estómago para Javier. Aquella realidad, que había estado oculta bajo capas de engaño, se presentó ante él de manera cruda e ineludible. La confrontación, impregnada de dolor y decepción, se convirtió en un escenario donde las palabras cortaban como cuchillos afilados. La familia, una vez sólida y llena de promesas de amor eterno, se desvaneció como un sueño efímero. La confianza, la columna vertebral de cualquier unión, se quebró en 1000 pedazos irreparables. La ira y la tristeza se entrelazaron, creando una sinfonía dolorosa que resonaba en cada rincón de la casa que alguna vez fue un hogar. Las consecuencias de la traición reverberaron en cada miembro de la familia. Los hijos, testigos silenciosos de la debacle, se vieron atrapados en la tormenta emocional de sus padres. El amor que alguna vez fue un faro de seguridad se transformó en un abismo oscuro, amenazando con engullirlos a todos. La lucha por comprender las consecuencias de sus acciones se convirtió en un viaje tortuoso para cada protagonista de esta tragedia moderna. Javier, herido pero firme, se debatía entre la necesidad de entender y el impulso de alejarse de la fuente de su dolor. Laura, envuelta en el remordimiento y la culpa, enfrentaba la difícil tarea de aceptar las consecuencias de sus elecciones. En este escenario de ruina emocional, la familia enfrentaba una encrucijada. La verdad, aunque amarga, se convirtió en el cimiento sobre el cual debían reconstruir sus vidas. El proceso sería largo y doloroso, pero también ofrecía la posibilidad de crecimiento y redención. Así, en medio del caos emocional, cada miembro de la familia enfrentaba su propia travesía hacia la comprensión y la curación. La verdad, como un bisturí afilado, había cortado a través de las capas de engaño, dejando al descubierto las entrañas de una relación fracturada y la promesa incierta de un futuro marcado por las decisiones del pasado. Con la verdad desgarradora sobre la mesa, Laura, Javier y Gabriel enfrentaron las crudas consecuencias de sus elecciones. La redención se alzaba como un faro distante, un viaje doloroso pero necesario que cada uno debía emprender para sanar las profundas heridas causadas por la traición. Las lágrimas derramadas eran el eco de la tormenta emocional que había arrasado con la estabilidad de sus vidas. Los corazones rotos servían como testigos silenciosos de un cataclismo personal que exigía un proceso de transformación profunda. En medio del caos emocional,
Cada personaje se veía compelido a reflexionar sobre su papel en esta intrincada historia de amor y traición. Laura, envuelta en la niebla de la culpa, se embarcó en un viaje de autoexploración. Cada lágrima que caía era un recordatorio de las decisiones que la llevaron por el camino equivocado. La redención se volvía un sendero estrecho y empinado, pero Laura estaba decidida a recorrerlo para encontrar la paz interior y quizás el perdón. Javier, herido en lo más profundo, se sumergió en las profundidades de su propio dolor. La traición lo dejó con cicatrices emocionales que necesitaban tiempo para sanar. La redención, para él, significaba no solo comprender las acciones de Laura, sino también encontrar la fuerza para perdonar y, en última instancia, reconstruir lo que quedaba de su familia. Gabriel, afrontando las consecuencias de su papel en esta tragedia, se vio confrontado con la realidad de ser el catalizador de una cadena de eventos que dejó vidas en ruinas. La redención para él implicaba aprender de sus errores, buscar la manera de reparar el daño causado y, quizás, encontrar su propia paz interior. En medio de la redención, las reflexiones se entrelazaban con el dolor y la esperanza. Cada personaje, como un náufrago en el océano de sus propias emociones, buscaba un puerto seguro donde anclar sus corazones destrozados. El proceso era lento y arduo, pero también revelador, llevándolos a enfrentar las verdades incómodas sobre sí mismos y los demás. En última instancia, esta historia de amor y traición se transformaba en un testimonio de la capacidad humana para sanar y crecer incluso después de las tormentas más devastadoras. Las lágrimas derramadas y los corazones rotos se convertían en las semillas de una nueva comprensión, una oportunidad para redimirse y construir un futuro más fuerte a partir de las ruinas del pasado. Esperamos que la historia les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.